Hola chicos, soy Trigun y hoy vamos a hablar de formatos de cómic y también su mantenimiento. Esto es una pequeña guía, una pequeña explicación pues de formas de conservación de vuestros cómics y también pues diferentes tipos de cómic que hay en mercado. Me estoy refiriendo a los formatos. Muchos me habéis preguntado pues diferentes tipos de formatos, pues que es cartoné, que es rústica, tal. Y también me habéis preguntado sobre su conservación, sobre si usar fundas, no, tal, los cartoncitos, salcarboard y demás. Entonces, bueno, esto es una pequeña guía barra explicación, pues para saber, pues primero los tipos de formato que hay y luego también, pues truquillos o cosas que hago yo para conservar estos cómics. Así que nada, sin más dilación, vamos allá. Lo primero de todo, vamos a empezar siempre de menos a más. Esto de aquí es un comic book americano o lo que llamamos así de manera más normal la grapa. No es igual que la grapa española, ya explicaré por qué. Aquí, pues mayormente son de unas 24 páginas, más o menos, ¿vale? No tiene más misterio. Aquí, pues lo normal, pues su numeración, el precio, bueno, me ser un pelín más caete, pero por el tipo de edición que es. Y demás, no tiene más misterio. Y aquí suele haber alrededor de unas 24 páginas, más o menos. También depende del tipo de, o sea, de la editorial, de la colección, de la historia, del arco, pero alrededor de unas 24 páginas. Y esto es un comic book. No tiene más misterio. Ya que lo tengo en manos, pues por ejemplo, yo lo que hago con los comic books son muy blanditos, no sé si se ve bien, pero son muy finos, como se llama grapa por el tema de que está hilado con grapas, no tiene más misterio. Y yo lo que le hago es que le pongo una fundita. Vais a ver que las fundas pues hay diferentes tamaños. Yo le pongo la current. La current es el tamaño para grapa, o sea, está pensado para el tamaño de las grapas. ¿Vale? Le ponéis una current y yo, como es blandito, se puede doblar. Cuando lo colocas con los demás se puede estropear. Yo le pongo lo que se llama un cardboard, ¿vale? O el cartoncito de toda la vida, o sea, no tiene más misterio. Que estos pues venden 100 cartones, pues yo qué sé, por cuánto valen, 6 o por ahí o más, no lo sé. Pero bueno, y aquí lo tengo. ¿Por qué? Porque así si lo dejo en la estantería, pues no se dobla, no se estropea. Y como es muy blandito, pues si lo dejas con otras grapas, veis que se acaban combando todas las grapas, se acaban estropeando por el centro, que es una parte muy delicada que tienen. Y entonces, pues bueno, con este cartoncito le da más rigidez. ¿Hay más formas de la rigidez? Pues sí, que vamos a ver más adelante en el vídeo. Pero bueno, esto es lo que es el comic book americano. Que además luego, pues cuando veis siempre las numeraciones en USA, se refiere a la numeración del comic book. Continuamos. Como he dicho, vamos de menos a más, y si no lo digo ahora. Y aquí tenemos ya lo que es la grapa española. ¿Vale? Además he cogido esta porque esta la quiero colgar más adelante en la pared y porque me gusta mucho la portada. Está haciendo un toque honorífico a la primera vez que aparece pues la historia del Feas en dos tierras. Pero bueno, a eso no hemos venido a ver. Hemos venido a ver de la grapa. Una diferencia muy importante de la grapa del comic book americano, lo que es la grapa americana, a lo que es la grapa española, es el tamaño. ¿Por qué? Esta es más gordita. ¿Por qué más gordita? Porque una grapa española suele recopilar más números USA. Normalmente vienen dos. Pero bueno, depende de la grapa, puede venir incluso tres. No recuerdo haber visto de cuatro cómic USA, pero los puede haber. Hay grapitas más delgadas, grapitas más gordas. Y siempre en la española suelen venir más de una historia. Luego veréis que no, que hay grapas, por ejemplo, la de Green Lantern, el planeta de los simios, parece una así que ha salido hace poquito, pues sí que corresponde pues una sola grapa, pues por eso vale 2 euros, no vale más. Aquí como veis, pues el precio sube. Entonces todo lo que veáis de grapas de 3 4 pavos es porque te incluyen dos grapas americanas en vez de una. Los precios que suelen rondar entre los 2 euros, 1 euro y pico, 2 euros, 2,50, suele ser porque te suele venir solo lo que sea un comic book americano, una grapa americana. Bien, la española, como he dicho, vienen más. Suelen venir normalmente dos. Ya sea de la misma colección, como pasa con Feas, o ya sea, pues como pasaba en New 52 con Batman, que te solían enganchar
entre Batman y Detective Comic, o pasa con Green Lantern, que en Green Lantern te ponían Green Lantern New Guardian al principio de New 52, o pasa con Capitán América, que te suelen venir grapas con Capitán América del de Steve Rogers y el Capitán América de Sam Wilson. O ahora va a pasar con Thor, con la Thor femenino, o ahora el indigno Thor, que va a salir pues ya en nada. Pero bueno, entonces siempre tenéis que ver al principio de cada número, ¿vale? De cada grapa, qué contiene. Y bueno, antes de explicar justamente cómo miramos eso, nos vamos a venir a la conservación. Es exactamente lo mismo, una current, que es el tamaño ideal para estas. ¿Podéis coger más grandes? Sí. ¿Por qué no? Os va a sobear un poquito de un trozo por aquí, os va a sobear, pero bueno. El tamaño en sí está pensado para la current. ¿Te puedes coger la siguiente, que es la silver? Sí. Y con eso ya ahorras y te da para la grapa y para la rústica. O sea, que ya depende de cada uno. Yo ya pues me he vuelto un poco pijedío en estas cosas. Y como voy comprando cosas, pues al final tengo fundas de current y fundas de silver. Pero bueno, que puedo usar de silver, yo vale para todo. Lo único que eso sí, que sepáis que hay distancia, pero vamos. Pero es también, y aparte de la current, pues lo mismo, pues yo sigo poniendo el carboard este, por el tema de que la grapa sigue siendo débil y por la parte central si no luego se nos dobla, se nos comba y demás. Y bueno, como ya he dicho, no es obligatorio ponerlo, pero que sepáis que si lo ponéis todas las grapas juntas, lo más normal es que comben hacia un lado. O sea, que solamente con las fundas no nos vale. Siguiente, seguimos con feas, pues porque lo iba a guardar más que nada. Y tenemos ya lo que sería la rústica. La rústica, ¿qué tiene? Es una recopilación de varias grapas. Aquí ya nos estamos metiendo entre 4 o 5 grapas, 6, depende de la rústica. Y la diferencia del cartón es el formato, es la tapa blanda, la tapa blandita esta que hablamos mucho. Como veis ya es más gorda que la grapa, tiene otro tipo de encuadernación, no sé si lo veis bien, pero ya es una encuadernación pues casi más al cartoné. Y es más barata que el cartoné por el tema sobre todo de las tapas. Y pues como podéis ver, pues es blandita. De hecho, mira, puedo ver así y vemos que es blandita. Que es tapa blanda de toda la vida. Bien, aquí igual, pues aquí ya la diferencia es que no utilizo el tamaño current, en mi caso, ¿vale? Sino que utilizo el tamaño silver, de las que tienen ahí numeradas, pues tienen diferentes nombres las fundas. Veis que las current son más para grapas, para silver pues son las de para rústica, porque las current son más pequeñitas y cuando quieres meter una rústica que sea un pelín gorda, pues no te entran. No te entran y veis que aprieta y no. Y como en este caso, esta no es tan gorda porque es una rústica bastante finita, pues sí que le pongo el carboard también para darle un poquito más de rigidez. ¿No tienes por qué ponerlo? Pues no, pero yo lo pongo para dar más rigidez. Si, como ya vais a ver, habéis visto, si ponéis dos tomos más gordos en cada lado, pues haciendo un poquito de soporte, pues ya eso le da la rigidez necesaria, no hay tal carboard. Yo en mi caso, como esto va con más grapas y ya lo voy a mandar a cajas, pues sí le pongo el backing board este para evitar que tenga problemillas y que no se me doble ni se me estropee. O sea, es conservación pura y dura. Y poquito más en cuanto al tema de rústicas. Y ya pasamos con lo último, el cartoné. Aquí pues es el tomo de toda la vida que conocemos rígido, la tapa rígida. Teníamos el tomo de rústica que habéis visto hace un momento, que es tapa blanda. Y aquí tenemos pues la tapa rígida, que es este tapita de aquí de cartoncito, o sea, también llamado cartoné, que pues nos da una edición un poquito más firme. Como veis, pues esta no se dobla, no se comba, no pasa como con la otra. Suele tener un mejor tipo de edición, o sea, un buen tipo de encuadernación, mejor dicho. También depende de la edición que hayan hecho y cómo la hayan hecho. En este caso, pues con el lomete así redondo y tal, pues la verdad es que es una buena encuadernación. Y aquí, pues sí que nos metemos, ¿veis? Entran un montón de grapas USA. En el otro solemos tener 4 o 5, aquí solemos tener más. También depende de la colección, la edición y mil cosas. Pero la diferencia sobre todo entre la rústica y el cartoné es el tipo de tapa. Esta es más rígida, es más dura y esta, como veis, no necesita funda. ¿Se la podéis poner? Pues claro que sí, porque también depende ya de vuestro nivel de conservación que queráis ponerle.
Obviamente, pues estas portadas, que son bastante duras y aguantan bien, pues en el roce entre un cómic y otro al sacarlo, eh, cualquier cosa puede rayar un cómic, pero ya también depende de vosotros. A mí la verdad es que no me importa tanto que se me raye las portadas en cartoné, porque aguantan muy bien y no suelen rayarse, o sea, van bien. Hay gente que no, hay gente que también al cartoné le pone fundas, pues me parece perfecto. Aquí ya, pues tendréis que ver, depende del tamaño. A lo mejor una Silver no os vale, tendréis que coger ya la siguiente, que no me acuerdo si se llama Gold o Magazine o algo así. Tendréis que preguntar a vuestra librería, esas como no las compro, pues no lo sé. Pero bueno, yo creo que los tomos no hace falta. O sea, ya es un poco también pijerío de cada uno. Yo las de rústicas, pues sí se las suelo poner porque es una tapa más débil. Guiapa, pues ya habéis visto que sí, tanto la americana como la española. Pero los comic book, pues no. No les suelo. O sea, los comic book, perdón, el cartonel, lo que es el tomo, no suelo ponerlo. Y luego, pues bueno, aquí ya he explicado un poquito lo que te incluye en cada lado del tema USA. Suelen venir una introducción que os recomiendo siempre que leáis, que está muy bien. Tanto en cualquier cartonel suele venir una pequeña introducción, pues que está muy bien. Y luego ya, pues como podéis ver, tendréis normalmente las portadas originales o entre cada historia, o sea, entre cada lo que sería el cómic USA, que tenéis por aquí, veis la numeración en USA en este caso, o lo tendréis al final todas las portadas en galería de portadas, depende del tomo y demás. Y luego pues ya tendréis lo que sería el cómic USA. ¿Veis? Que lo tenéis por aquí, pues ya todo lo que es el tema cómic USA. Bien, ¿cómo miramos lo que incluye en cada cómic? Porque ya he dicho que desde la grapa española, desde grapa hasta el cartoné, vienen numeraciones USA distintas a lo que es el comic book primero que os he enseñado. Pues normalmente en las primeras páginas os suele venir, ¿veis? Si aquí os fijáis, pues por ejemplo aquí tengo lo primero, Hombre de Influencia, y si me veis bien es Ultimate Spider-Man número 47 USA. Y bueno, aquí te viene la fecha y el nombre original en este caso. Entonces así vais viendo la numeración. El siguiente, pues el 48, 49, 50, 51 y así en adelante. Veis que hay veces, porque a lo mejor tienes el 50 al 51 y un anual, por ejemplo. Pues son historias aparte, los anuales. Y luego ya volvería a incluir, pues continuar y demás. Un ejemplo de eso lo tenemos aquí, en La Noche Más Oscura, por ejemplo. Si lo miramos bien, que no sé si lo vais a ver, aquí, en esta parte de aquí, te viene todo lo que incluye la original. Lo voy a intentar acercar para que lo veáis bien. Y veremos que incluye lo que sería La Noche Más Oscura del 0 al 8, que es el propio evento. Te incluye luego las grapas de Green Lantern, de los que es la numeración USA, del 42 al 52. Y luego tenemos también Untold Tales of Blackest Nights, o sea, las historias de La Noche Más Oscura y demás, que, bueno, pues vienen completas porque solamente parece que hay una. Y viene la fecha y demás cositas. Entonces, siempre para saber qué incluye de USA, lo tienes que mirar aquí. Porque muchas veces la numeración no va tan ordenada en los grapas o tienen, o sea, los cartones, o tiene una numeración distinta por diferentes temas. Por ejemplo, aquí tenéis del 43 al 52. Y si cogéis los cómics de Geoff Jones, que os he recomendado más de una vez en otros vídeos o en el vídeo de cómo empezar con Green Lantern, veréis que esas grapas USA van salteadas en el tomo 3 de Geoff Jones. O sea, tendréis que leer el principio del tomo 3, luego este y luego este. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos auxiliarnos? Mirando siempre la numeración en USA. ¿Cuál es la diferencia de formato entre este cartoné, que era así más gordito, y este cartoné, que es más delgado? Pues ninguna, los dos son cartonés. Lo que pasa es que uno se da un tomo más gordo porque viene más grapas USA y otro es más delgado porque vienen menos grapas USA. Y fin, pero todo es cartoné. Y como ya he dicho, la conservación, pues son tapas muy buenas y sinceramente, pues en general no hace falta ponerle fundas ni nada. Eso ya depende de cada uno. Yo no las pongo. Vale, vamos a empezar a hablar de ediciones manga. Tenemos la edición básica del tomo que podéis ver toda la vida, es más baratete. Y esto es un tankubon, se llama, ¿vale? Y es pues una recopilación de diferentes números de la publicación original. En Japón los cómics se suelen publicar
en revistas, pues como por ejemplo la Shonen Jump, y bueno, hay 100.000 revistas más que lo que hacen es recopilar un capítulo de cada cómic de este estilo, o sea, cada una, pues dependiendo de las colecciones que lleve, y te ponen un capítulo de cada uno dentro de una revista, pues que es bastante gordita y suele ser bastante barata en Japón. Y después, cuando esas series tienen éxito y ya llevan varios números de la Shonen Jump o ya sea pues cualquier otra revista, tenemos lo que sería ya el tomo en tankubon, que este es lo que llega fuera de Japón. En Japón primero pues saldría lo que sería la grapa que conocemos, por llamarlo así, dentro de una Shonen Jump o cualquier otro tipo de revista recopilatoria, donde tendremos varios cómics. Puede estar Kenshin, puede estar, a ver, por de esta época, yo que sé, puede estar Capitán Harlock, puedes tener Evangelion, puedes tener 4 o 5 Shaman King, yo que sé, 4 o 5 colecciones de Tube Conan, tal. Pero luego, cuando ya han pasado pues 6, 7 números de esos, pues puede salir ya un tankubon. Normalmente es cuando la historia ya está muy avanzada. Y tenemos aquí pues ya lo que es el tankubon, que es lo que nos llega y suele valer pues entre 5 y 8 pavos, 9, dependiendo de la editorial, del número de grapas, por llamarlo así, que te incluya, el número de capítulos, por aquí son más bien capítulos, y demás. Y esta es la historia que tenemos en los tankubon, que son los que conocéis así. Y luego tenemos ya la siguiente edición, que es cuando ya ha salido todos los tankubon que tienen que salir, la colección ha terminado, ha pasado un tiempo, hemos visto que esa colección ha tenido éxito y se saca otro recopilatorio en el cual se recoge toda la obra en tomos de menor tamaño en cuanto a número de tomos. O sea, en vez de 20 tomos a lo mejor los hacen en 10, pero que es pues otro tipo de edición que se llama Kazenban, que es esta de aquí. A ver si lo veis bien. Por ejemplo, aquí tengo la de Chobits. Bueno, tengo muchas más, pues quiero enseñar Chobits, que como veis es más gorda. ¿Por qué? Porque te recopila más capítulos que lo que sería pues su versión en tankubon, ¿vale? Y esto se suele llamar Kazenban. ¿Qué tiene la Kanzenban? Pues bueno, es más cara, pero tampoco mucho más. Le vale entre 10, 12 pavos, 15, depende también de lo mismo de cada edición, los números que incluya y demás. Es una edición que suele venir páginas extra, suele venir algunas páginas a color. Pues a ver si os puedo enseñar alguna. ¿Veis? Pues tiene aquí paginillas a color. Luego suele venir al final normalmente pues algunas entrevistas, algunas cositas. Depende también del cómic, ¿veis? Aquí, por ejemplo, pues simplemente pues te venden otro cómic y tal, pero si veis el de Marmala de Boy, pues vienen entrevistas de la autora, tal. Suele venir más contenido. Y por supuesto, te incluyen más capítulos. En el caso, por ejemplo, de Chobit, eran 8 números en la versión Tankubon y en Kazenban son solo 4. O sea, es una idea, es como el tomo en cartoneo en rústica que conocemos en americano barra europeo, aunque bueno, europeo suele salir todo directamente en tomo cartoné, depende de la historia. Pero aquí en Japón pues lo tenemos este tipo de tomos que se llaman Kazenban, que son como una rústica pero muy gorda. Y es lo que sería la edición definitiva de esa colección. Normalmente tiene que pasar mucho tiempo y ser una colección de éxito para que salga el Kazenban. Normalmente, o ya porque el Tankubon está agotado y lo sacan en Kazenban, que es la edición pues ya definitiva. Hay otras historias, por ejemplo, Death Note, que tuvo muchísimo éxito en su día y el Kazenban salió pues relativamente en poco tiempo. También depende del éxito que tenga la colección. Para el tema de poner fundas, ¿se puede poner fundas tanto al Tankubon o al Kazenban del manga? Pues sí, hay unas fundas especiales para manga que tienes por diferentes tamaños. Tienes de tamaño tankubon, tienes para Kazenban y bueno, luego tienes un par de tamaños más porque hay ediciones que su Kazenban es o más alto o tiene un tankubon distinto o son más delgaditos. Tenéis un poquito de todo en ese sentido. Pero bueno, mayormente la diferenciación que tienen son las dos que he dicho, el tankubon y el Kazenban, no tiene más misterio. Yo en mi caso no las tengo enfundadas porque ya de por sí la conservación, pues bueno, os lo voy a enseñar pues como veis pues tiene la cubierta esta de aquí, que como veis se puede quitar y poner, luego ya tenéis lo que sería ya de por sí la edición, que es como la rústica, o sea, aguanta muy bien. Y hombre, sí se puede poner para proteger la parte de arriba y que no se raye y tal, pues ya depende de cada uno. Yo actualmente no, porque las fundas son una pasta, siempre la conservación es cara. Y bueno, pues es lo que hay. Entonces,
yo prefiero para no ponerlas porque aguantan bien. Más adelante, pues a lo mejor me da el venazo, ya por lo menos a los Tankubon si les pongo fundas, ya a los que hacen pueda no, y luego a lo mejor lo fundo todo, yo qué sé, pero por ahora no lo voy a hacer. Luego ya, como curiosidad especial, tenemos algunas obras, por ejemplo esta de aquí, Detective Conan contra Magic Kaito, que por cierto os recomiendo, pero bueno, eso aparte, que es una edición especial, porque en este caso es un crossover, está muy bien, es algo que es como algo más único, y si lo tienen en un cartoné. Pero esto es porque es más bien un recopilatorio más que un Kazenban o un Tankubon. Es una historia suelta que aquí la han querido poner pues en este tipo de recopilatorio cartoné. Que por ejemplo tiene el precio de Ocudillos, que lo mismo casi que un Kazenban, de hecho, por el estilo. Pero bueno, esto solamente lo comento con curiosidad, que también sepáis que en el mundo del manga pues pueden salir ediciones en cartoné. Aunque lo más normal es que sean los Kazenban, que es más rollo rustiquilla. Pero bueno, que eso también es ir mirando, ir cotillando ediciones y depende de la editorial y demás. Ya que se me está yendo el sol, pues vamos a ir cerrando en nada. Bueno, ya se nos ha ido un poco la luz, así que perdonar la iluminación. A ver si más adelante tengo presupuesto y me pongo unos focos o algo, ya veremos. Pero os voy a recomendar un poquito ya más que el contenido y lo que serían los tipos de manga o de ediciones que han sacado. Como puede ser, pues ya hemos dicho, la grapa, el cartoné, la rústica, el Tankubon, el Kazenban. Nada más bien su colocación o recomendaciones de estantería y sitios donde colocarlos. Por ejemplo, la estantería que tengo aquí detrás, ya pues siendo una persona con más experiencia y demás, no os recomiendo. O sea, queda bonita en los vídeos, lo podéis ver, pero más adelante voy a jubilarla y voy a cambiarla. Esta estantería me la compré con 15 años, todavía no tenía tanta idea de conservación ni nada de eso. Y el problema que tiene este tipo de bilis más largas es que con los años acaban combando. No sé si lo veis, pero esta ya se me está combando. Aquí pasa lo mismo, tuve que mudar unos cómics por otros porque ya combaban. Y pues aquí ya veis que hay un poquito de separación y es porque, a ver, aparte de que estas ya tienen más de 12 años, las estanterías, que me han aguantado muy bien, pues recomiendo más las bilis que son más delgaditas. Ahora os pondré en el vídeo la bili que recomiendo. Entonces, bueno, estas si las tenéis en casa, pues están bien, pero recordar que se pueden combar. Un truco es, pues si ponéis un trozo de madera aquí en medio, o sea, típico separador de madera en el centro, pues sí que te aguantan más. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo antes de que empiecen a combar. Yo ya en mi caso no lo pongo porque como ya comban, pues es tontería ponerlo porque no va a hacer absolutamente nada. Ya esto es cuando ya se den de sí del todo, cambiarlas, comprar 4 bilis más pequeñas y ya con las 4 bilis compensa lo que ya hay. Pero bueno, esto lo explico para que aprendáis de los errores y tal y que ya os sepáis, porque yo cuando me compré estas estanterías nadie me explicó nada, no sabía nada, estoy hablando del año 2005 y las compré más pues porque quería empezar a hacer las colecciones y tal y nadie te explica nada y tal. Entonces si hubiera habido un vídeo como este, pues hubiera comprado las bilis delgadas en vez de estas tan grandes. Esta que veis aquí es la bili que os decía anteriormente, la que es de color blanco, que os recomiendo para que guardéis vuestros cómics. ¿Por qué? Porque al ser más pequeña, no es tan ancha, sería pues la mitad de la bili que veis siempre en mi estantería, pues no comba, aguanta muchísimo más el peso y es más fácil que os aguante más años. Es más recomendable muchas bilis de estas que unas pocas de las otras. También depende del peso que le metéis. Por ejemplo, yo tengo aquí al lado la de películas y como veis no han combado. Pero porque pesan mucho menos unos DVDs que lo que son los cómics. Si ponéis cómic, mejor de este tamaño, ¿vale? Os la quería enseñar para que la vierais. Estas, pues como podéis ver, aguantan muchísimo mejor. Aquí para terminar, pues enseñaros por ejemplo esta que la tengo llena de libros que pesan un montón. Y como veis, no ha combado absolutamente nada. Por el tema de que, como ya he dicho, al ser más pequeña, sí es verdad que al principio en juegos caen un pelín menos, pero creerme que os va a aguantar muchísimo más. ¿Celo o no celo? Esa es la cuestión. Vale, muchos de vosotros se preguntarán si ponerle celo aquí a las fundas cuando ya por fin pues os metido el cómic, os metido su backing board o cardboard y
ya hemos terminado con ello. Vale, yo al principio, sobre todo por desconocimiento de otros trucos, yo sí le ponía el celito. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? El celito, pues bueno, ya está quieta y tal, y bueno, eso está bien. Pero lo malo es que cuando quieres hacer relecturas, lo haces y es muy molesto, porque o el celo se te rompe, o directamente se queda ahí el pegamento y cuando quitas el cómic se te queda pegado en la portada del cómic y demás, y la verdad es que eso es un rollo. Ya más adelante, ¿qué estoy haciendo pues actualmente con este tipo de conservación y demás? Como podéis ver aquí, no le estoy poniendo celo. ¿Por qué? Porque un cómic no tiene vida, no se va a escapar, no va a salir corriendo, no va a huir. Entonces no hace falta poner ningún tipo de sellado realmente. Y ya con que esté metida por dentro, esto está bien protegido, no le entra el polvo y no necesitáis más. Os ahorráis una pasta en celo que no veas. Entonces yo lo que hago simplemente es meter la solapita esta que tiene aquí. ¿Veis que está aquí la solapita? A ver si lo veis bien, ¿veis la solapita? Pues la meto por dentro. Y ya está. Y fin. Y me ahorro mil tonterías. Cojo la gapa, meto la gapa, pongo el backing board y le pongo la solapita esta que tiene por fuera. Se la meto en el hueco de dentro. La estiro bien, como podéis ver aquí, siempre alguna arruguilla puede salir, pero para que se quede bien estirada y se quede la solapita bien dentro. Y ya está, y no necesitamos más. Y mira, como veis, este es uno de Dragon Ball, un numerito de Dragon Ball que sellé hace poco. Y como podéis ver, pues la capa está bien, o sea, no le ha pasado nada, no ha salido corriendo ni nada de eso. Está, por ejemplo, que a la que he enseñado antes de feas, pues si tiene la pegatinita esta, pues al celito, porque se lo puse ya, pues, anteriormente. Actualmente lo hago todo ya sin celo. También veréis que hay algunas fundas que os viene con el adhesivo automáticamente para ponerlo y se queda ya pegado. Me pasa igual que el celo, o sea, a ver, es cómodo porque os ahorráis el celo, pero realmente si vais a releer ese cómic muchas veces, el tener que quitarlo y ponerlo, aparte de que se acaba despegando y ya no pega igual que antes ni nada de eso, pues también sucede que cuando sacas el cómic se te va a quedar pegado en la portada y eso es súper molesto. Por lo menos en mi caso me molesta muchísimo, me toca mucho las narices. En fin, así que yo os recomiendo que hagáis esto, le deis la vuelta y demás. A lo mejor hay tomos o hay cosas en rústica que os es más complicado porque se os sale o baila o tal. Normalmente yo lo que hago es que lo meto igual, o sea, con la solapita por dentro. Le pongo a ese tomo entre dos tomos más gordos para que se quede bien peana ahí de la forma y ya no se te sale. ¿Que ves que eso os sale pues, y no vais a leerlo más en una buena temporada? Pues bueno, pues si queréis ponerle el celo para que no salga escapada. Pero normalmente la solapita la metéis por dentro y funciona. Yo lo estoy haciendo con todos, también lo he hecho con los de Valiant, lo hice con Ether, que es una funda más grande realmente, porque Ether es un tomo en cartoné. Y la verdad es que no hay ningún problema. Y ya si alguno quiere preguntarme por qué Ether que es cartoné y cuando he dicho normalmente que los cartonés no les pongo funda, pues porque se me venía con funda y está firmado por el autor. Entonces, como está firmado por el autor, pues sí le he querido poner la fundita para darle un mejor conservación, sobre todo por la firma, más que nada. Porque la firma al sededín, pues se puede estropear. Mientras que el cartoné, la portada normal, los cartones normal no tienen fundas, no los necesita. Y bueno, eso ha sido todo en este sentido de poner celo o no poner celo. También otra cosa que suelo hacer es, pues ya con los que están ya en cajas, por ejemplo, aquí tenemos Batman Tierra de Nadie, la etapa publicada por Norma Editorial, no los tomos todos recopilatorios de CC. Pues tengo el 11 y el 12, estos los tengo ya guardaditos, no voy a leerlos en un futuro próximo. Entonces, para que me ocupe menos espacio, meto un backing board en medio, para darle un poquito de rigidez, porque estos son bastante blanditos. Y pongo un número y otro. También lo hago con las grapas, si van seguidas, pongo un número y pongo luego el siguiente. Entonces, para conservación es más fácil y me ocupa menos espacio. Aquí no estoy usando Current, estoy usando Silver, si alguno tiene dudas del tamaño de las fundas. Pero vamos, le ponéis las dos y aguanta perfectamente. Así que tenéis aquí otro truquito para ocupar menos espacio, sobre todo. Y también que os ahorráis una pasta en ponerle fundas y backing board porque habéis hecho un 2x1. Luego, ¿qué pasa con estas portadas? Por ejemplo, si acordáis de las Secret Wars,
que tiene pues una portada bastante chula metalizada por delante, pero también tiene por detrás. Entonces, si queréis lucir la parte de delante y la parte de atrás, yo lo que hago es que le pongo el backing board, que es sin ácido, que eso no lo he explicado antes, pero bueno, lo digo ahora, porque es tan cara estas fundas y nos vale cualquier otra funda o tal o el backing board, porque son unas especiales que están hechos sin ácido, sin ningún tipo de problema, para poder leer el cómic y que no se estropee, que no se deteriore y demás. Entonces el cartón este también es un cartón especial que es sin ácido, no ácido, sin ácido, o sea, no ácido pone, y se puede ver perfectamente con las páginas que no pasa nada. Entonces lo que hago es que pongo justo en la mitad exacta de la grapa, le meto el backing board con cuidado y cierro el cartón, o sea, cierro lo que es la grapa y ya la meto dentro de la funda, que como veis está tampoco igual que la anterior, está sin celo, no hace falta, lo cierro y veis cómo encaja perfectamente. Esta, por ejemplo, también es una Silver, porque en ese momento tenía Current y no me acuerdo si entraba Current o no, pero como veis lo que os decía antes, sobresale un poquito. Pero bueno, que tampoco pasa nada, que esto lo metes luego en una caja o en la estantería y no vais a notar diferencia. Lo único que me queda el tamaño exacto así estrechito, pues os queda un poquito más grande. También hay algunas grapas que son muy gordas y a lo mejor con una Current no os vale. Pero bueno, eso ya depende. Así que bueno, tenéis dos truquitos nuevos. Poner de una delante de la otra, o sea, una delante y otra detrás. Y en esta que son portadas de dos caras, pues lo ponéis en el centro. Y ahí lo tenéis. Luego esto, aprovechando el cartoné que ya hemos explicado, es una cosa que hago yo, que me explicaron. Y la verdad es que es verdad. Y va bien, hemos hablado antes del tema del ácido, del tema de cosas de no ácido y demás. ¿Qué sucede? Que también nuestras manos conservan gasilla, de tocar cosas, de nuestro propio sudor, tocarnos el sudor, tocarnos la cara, todas estas cosas. Y luego todo eso va a los cómics. Aquí ya depende de cada uno. Yo en mi caso, como intento que se conserve lo mejor que se pueda, pues si lo hago. El que no quiera que no lo haga. Aquí nada es obligatorio. Lo que sí, pues sí se recomienda, y os recomiendo yo que os lavéis las manos antes de tocar el cómic, sobre todo la parte de dentro del cómic. ¿Por qué? Porque sobre todo, a ver si encuentro alguna imagen. En todas estas imágenes que son de color oscuro, como puede ser por aquí y demás, en algún tipo de papel, sobre todo en los papeles que son por de este rollo y demás, se os queda la huella impregnada. O notáis que estáis manchando la página al tocarlo. Yo me lavo las manos, así que no pasa nada, puedo tocarlo perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Que al tocarlo y demás, se os queda la huellecita y eso pues ya estáis deteriorando un poco el cómic. Ya depende de cada uno, o sea, tampoco es ultra obligatorio, pero si queréis una mayor conservación del cómic, sí os recomiendo que os levéis las manos antes de leeros un cómic. Ya sea leeros un tomo, o sea, como puede ser esto que es un tomo en cartoné, o un tomo en rústica, como ya sea la grapa. También ya esto ya es muy personal. Yo sí lo hago para que así no la gasilla de las manos, todo lo que hemos tocado, tocarte el suelo y tal, pues no se quede en el cómic. Si estáis leyendo el cómic y os secáis el sudor con la mano, pues tendréis que volver a hacer lo mismo. Igual que si os rasquéis la cabeza o si hacéis cualquier otra cosa que pueda manchar los dedos. Igual que, por ejemplo, pues yo que sé, el que lee el cómic mientras come, pues tampoco lo recomiendo porque la gasilla de la comida, aparte que se os puede caer comida dentro del cómic y tal, pues eso luego va al cómic y se estropea. Pero buenos días son pues para el que ya quiera tener una mayor conservación y tal, pues que lo sepáis, que recomiendo lavarse las manos antes que leer el cómic. Pero vamos, que ya depende también de cada uno. Yo sí lo hago, aquí cada uno que haga lo que quiera. Y ya aprovechando también este mismo cómic, voy a hablar un poquito de leer tomos, cómo recomiendo leer y cómo no. O sea, un tomo no se puede abrir, no os recomiendo que se abra más de aquí. ¿Se puede abrir del todo? Sí, ¿qué pasa? Que cuando ya veáis que empieza a sonar, bueno, aquí no se oye, en otros vídeos hemos visto que suena un crack, ahí hay que parar. O sea, no sé si lo vais a oír, a ver si lo puedo acercar. No, no se oye mucho. Bueno, yo sí lo estoy oyendo, vosotros desde la cama no lo vais a oír. Luego si uno cojo más gordo, pero si es un crack, ya no continuéis leyendo, o sea, no continuéis abriendo porque lo que estáis haciendo es fastidiando la encuadernación.
Entonces, un cómic recomiendo que tenga más o menos entre 90 grados, como mucho 100, 110 grados. Y ya a partir de ahí, pues pasando páginas. Igualmente, a ver, con esto, que son 90 grados exactos, lo que estoy haciendo ahora mismo, es lo veis, pero son 90 grados. Con esto se lee perfectamente el cómic y encima no te lo cargas. Y puedes vigilar y ojear bien todas las páginas. Ahora he cogido uno de los tomos más gordos que tengo, que son de la colección Omnigol, que también es cartoné, como os he dicho. Y, como veis, aquí este sí va a crujir, a ver si lo oís. Ahí, no sé si lo estáis oyendo. Ahí cruje. Eso es porque no puedes abrirlo más de aquí. Porque además estos que son más gordos aguantan menos. Cuanto más grandes, menos podéis abrir. Ahora, como podéis ver, con esta apertura ya se lee todo, se ve todo y podemos leer lo que nos dé la gana. O sea, no necesitamos más. No hace falta más. Si lo abrís tanto, se puede estropear. O sea, esta abertura, que esto no lo suelo hacer nunca, que son ya pues... Llega a 140 grados, 150 grados, o sea, más o menos. Esto ya está sufriendo el tomo. Y si lo pusiera a 180 grados, a las dos tapas rectas, es que, mirad, ya suena. Si lo pongo ya más, al final vais a cargar la encuadernación. Y más estos que son súper gordos porque recopila un montón de historias. Entonces lo que quiero que veáis simplemente es eso, que tenéis que tener cuidado y no apretar tanto, ¿vale? Igualmente, como he dicho, con 90 grados leéis de sobra. Así que nada, aquí ya tenéis los truquitos para cuidar, en este caso, lo que son las encuadernaciones. Ya que estamos hablando de eso, os voy a explicar dos tipos de encuadernación que se suelen utilizar y cuál me gusta más y por qué. Es una cosita rápida, pero ya que estamos hablando de todo este tema de conservación y demás, pues para que lo sepáis. Tenemos la encuadernación en curvo y la encuadernación en recto. Yo sinceramente prefiero en curvo. Este, por ejemplo, es un Marvel Saga, creo que es el número 3. Sí, Vida y Muerte de las Arañas. Y lo otro, pues es Silencio parte 2 de la coleccionable y tal. Entonces, yo sinceramente prefiero, lo que nos interesa es esto, el curvo. ¿Por qué? Porque al abrir el cómic es una apertura más natural y al ser en curvo las páginas van a abrirse sin sufrir mucho. Mientras que este que es recto, cuando veamos el cómic, voy a poner aquí un momento para abrirlo. ¿Veis? La apertura es menos natural y ya aquí, a ver si lo veis bien, puede empezar a sufrir un poco el cómic si lo abrimos mucho más. Por eso los cómics más gordos, los que tienen cartoné con más páginas, suelen ser curvos. Aquí veis la diferencia, aquí está igual de abierto, pero no sufre nada la encuadernación. A ver si va a ir por la mitad, que es la parte que suele doler más, ¿veis? Hace el caminito y aguanta mucho más. Esto es más curiosidad que otra cosa, pero que lo sepáis. Por eso, por ejemplo, La Noche Más Oscura tiene una encuadernación en curvo y los Omnigol tienen encuadernación en curvo. Por ejemplo, si habéis comprado o tenéis Marvel Deluxe, sabéis que los Marvel Deluxe tienen encuadernación en recto, como le pasa con este de aquí, y muchos de ellos, o todos los más gordos, se acaban desencuadernando. Ahí, por ejemplo, tengo un par de ellos que se me han desencuadernado y he tenido que encuadernarlos yo. Porque si no es que se te estropea, se te escuadringa, veis que sale la grapa de ahí. ¿Por qué? Porque con el tiempo vas leyendo, si lo lees 2 o 3 veces, ya se abre. Si lo leéis solo una vez, pues no pasa nada. Pero si lo leéis varias veces, se va abriendo. Entonces, para conservación, ya que estamos hablando de ello, siempre recomiendo más, si tenéis el mismo cómic en 2 ediciones, una con el lomo curvo y otra recto, que compréis las curvas. Por ejemplo, de Marvel Saga tenéis muchos de ellos en Deluxe. Os recomiendo 1000 veces Saga, que bueno, recomiendo 1000 veces. ¿Por qué? Porque aunque sea la misma historia, está mejor conservada que el Deluxe. Pero bueno, que esto es más curiosidad que otra cosa. Ahora os voy a hablar un poquito, y esto va a ser rápido, de las solapas de aquí. Yo las solapas simplemente las uso para lo que son la conservación de la portada, de la sobreportada, para que lo que es la portada en sí del tomo se cuide y no se estropee. Hay gente que la utiliza de marcapáginas. Yo realmente no os lo recomiendo. O sea, os compréis un marcapáginas y queréis utilizarlo y lo ponéis.
Os recomiendo que sea alguno que venga sin ningún tipo de ácido y tal, pero bueno, si es cosita de cada uno, los venden, pero vamos. Y lo que no recomiendo nunca, lo voy a hacer solamente una vez con cuidado, para que no se me quede la marca y tal, es lo típico que hace la gente que pone la solapita, pasa tropocientas páginas, mirar que ya es más gordo las páginas que el tamaño de aquí y lo cierra. Ahí qué va a pasar, que la solapita se va a dar de sí y al final no os va a cerrar bien. Como veis aquí encaja perfectamente, yo lo muevo y esto no se sale. Si lo utilizáis de marca páginas se va a dar de sí, se va a estropear y al final la cube portada se os va a escapar cada 2x3. Y ya la mayor burrada que he visto, que no voy a cerrar el tomo, pero antes para que veáis el tomo del Kazenban, la gente que ya va por la mitad del tomo y hace esto. Mirar la curva que damos. Entonces, no lo he cerrado, no ha pasado nada. ¿Veis? Y encaja perfectamente. Si no, si hubiera cerrado el tomo, se hubiera estropeado. Aquí para la demo, poniéndolo así, no se estropea, porque estos parece que no, pero aguanta bastante. Ahora, aguanta bastante porque no he cerrado. Si cierras y vas cerrando y encima lo metes en una mochila, lo metes donde sea, o en la estantería, se va a estropear y luego os habéis quedado sin cube portada. Y luego diréis, pues me he quedado sin ella porque la cube portada es una porquería. No, porque habéis sido un poco borricos, la habéis puesto. Si no sabéis por dónde vais, que yo por ejemplo no pongo ni marcapáginas ni nada, me fijo por dónde voy a la historia y cuando vuelvo a abrirlo lo leo, busco la misma página y fin. ¿Que no podéis hacer eso? Pues le ponéis un marcapáginas de toda la vida, que para eso están. Aquí también podéis ver otra forma de guardar las grapas, que sería entre un tomo más gordo, pues colocar unas grapitas y después que haya otro tomo. Entonces eso hace que la grapa esté más o menos bien recta y demás y te ahorras lo que sería el cardboard. Eso es el truquito pues que hay para poder hacer eso. O sea, te ponéis tomo, grapa, tomo y a partir de ahí pues vais continuando y os ahorráis un poquito el tema del cardboard y demás. O sea que como veis hay muchas formas de almacenaje y conservación, vamos. También hay rústicas que son bastante finas, que, o sea, en el sentido de que se pueden doblar y demás, para no colocarles un cardboard, puedes poner entre ellos, pues igual, 2 tomos, vas poniendo aquí unas rústicas y entre tomo, rústica, tomo, pues sí que te aguantan. Como puedes ver aquí, pues son unos pequeños que tengo de Ultimate, tengo unas rustiquillas que pues para que no se doblen ni se estropeen, pues tengo 2 tomos, uno a cada lado. Y así haciendo un poquito de prensa, pues te aguanta mucho más y quedan rectos, no se doblan, no se curvan y tal, y te ahorras pues poner un cardboard si no quieres ponerlo o no tienes o directamente pues te lo quieres ahorrar o no te interesa tanto. Pues aquí, bueno, Weekend Day como podéis ver, pues este sí que aguantaría, pero aún así pues también lo pongo entre dos tometes por si las moscas. Luego, cuando tengáis ya pues mucho espacio cogido, os recomiendo que compréis pues cajas de este estilo. No tiene por qué ser del Joker ni de Batman, pero en las cajas podéis guardar vuestras grapas, que al final es lo que es menos llamativo. Lo llamativo suele ser más bien la parte de tomos. Y bueno, pues con las cajas metéis todas las grapitas y así os quitáis un poquito de espacio, pues como he hecho yo con estas 2 cajas. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya servido. Ha sido un pelín más largo, pero bueno, yo creo que habéis aprendido bastantes cosas. Los que ya lo supieran pues han refrescado o han cogido ideas nuevas. Y pues como podéis ver, ya hemos visto un poquito tanto el comic book americano, la grapa, lo que es cartoné, lo que es rústica, cómo se mira las colecciones que incluye en cada cosita. Y luego también pues algunas ideas como por ejemplo el guardar las grapas en cajas para tener más espacio. El tema de estanterías, pues cosas que rondo de las bilis, qué tamaño, qué no y tal. Y bueno, son cositas que os pueden venir bien para aprender. Y bueno, los que ya sepáis, pues ya lo tenéis. Así que nada chicos, eso ha sido todo, se ha hecho un pelín más largo, pero creo que este vídeo puede seros útil. Así que nada, sin más dilación, como siempre os ha gustado darle un like bien fuerte. Poned en comentarios pues si vosotros también hacéis lo mismo, si tenéis más ideas de conservación, porque existen más trucos. Yo os digo los que uso yo, existirán 1000 y seguro que muchos que yo ni siquiera uso. Pero bueno, pues podéis poner vuestros truquillos o vuestros comentarios, vuestras cosas, decirme cosillas. Sabéis que me encanta que me escribáis cosas.
Y luego, si no estáis suscritos al canal, es buen momento para suscribirse y ser ya más en esta comunidad. Así que nada, chicos, y compartid este vídeo, sobre todo al que veis que tiene la cacha un desastre y le viene bien guardar bien sus cómics. Así que nada, eso ha sido todo. Como siempre, yo soy Tribun. Nos vemos.